Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi Buenos días, tengan todos. Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana. Es un gusto verte de nuevo, ver también algunas personas que nos acompañan por primera ocasión. Bienvenidos, bienvenidos a este lugar. El día de hoy estamos dando continuidad a un ciclo que comenzamos la semana pasada. El ciclo se llama Dios hablado por medio de su Hijo. Y hoy vamos a tener lo que es la segunda enseñanza de este ciclo. Les recuerdo que es muy importante que tengamos a la mano nuestras Biblias. Si alguno no tiene Biblia, ¿todos traemos Biblia? ¿A alguien le hace falta una Biblia? Levante su mano. ¿Alguien necesita una Biblia? Perfecto. Bien, a nuestros amigos y hermanos que nos ven por internet, los saludamos y les recordamos que tengan también su Biblia a la mano, porque no vamos a estar proyectando los textos, sino que los vamos a estar buscando en nuestra Biblia. El día de hoy solo vamos a ocupar 3, así que no vamos a buscar demasiado, pero sí es importante que ubiquemos los pasajes. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de San Marcos, por favor. San Marcos 1, versículos del 1 al 3. Es el segundo evangelio, San Marcos 1, versículos del 1 al 3. Ustedes me dicen, ¿qué les parece si al tercer amén comenzamos? Amén. Bien, de acuerdo. Entonces tenemos, dice la escritura, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amado, ¿por qué empezamos con Juan el Bautista si se supone que íbamos a hablar de lo que enseñó el Hijo? Muy sencillo. Nos da la razón el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Jesucristo, o lo que Dios tiene que decirnos a través de Jesucristo, no empieza con lo que Jesucristo habló, sino el Evangelio de Jesucristo empieza con la aparición de este hombre, con lo que este hombre nos tiene que decir. Aquí el pasaje Marcos, que por cierto, dato interesante, es que tú sepas que lo que tú ves en el Evangelio de Marcos realmente son las enseñanzas del apóstol Pedro. Cuando tú lees el Evangelio de Marcos, estás quizás sin tenerlo muy presente, pero bueno, qué bueno es que el día de hoy lo tengas presente, que el que está hablando a través de Marcos realmente es Pedro. Por supuesto está hablando el Espíritu Santo, pero Marcos lo que hace es una buena recopilación de todo lo que Pedro tenía que decir del Señor Jesucristo. Y Pedro, uno de los que estuvo más cercano al Señor Jesucristo en todo lo que habló, lo que dijo, lo que enseñó, bien, Pedro tiene que decirnos. Y no solo Pedro, si tú buscas en Mateo, Juan el Bautista es mencionado en el capítulo número 3, también es mencionado en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque realmente lo que Jesucristo tiene que enseñarnos, o lo que Dios tiene que enseñarnos a través de Jesucristo, comienza en lo que Juan el Bautista tiene que decirnos al respecto. Es enviado, el pasaje nos decía que es enviado como un mensajero, como alguien que viene antes, y cita tanto Pedro como, o aquí Marcos, si tú quieres verlo así, como Lucas, como Mateo, citan 2 profecías, una que está en el libro de Isaías y la otra que está en el libro de Malaquías. En ambos libros está señalado que antes de que viniera Jesucristo, iba a venir un enviado, un mensajero, a preparar un camino.
¿Por qué? Mira, si lo viéramos de manera natural en nuestras vidas, si fuera a venir una persona muy importante, el presidente de los Estados Unidos o la presidenta de Alemania, ¿verdad? La canciller alemana. Bueno, de entrada vendría el primer ministro o una persona importante, su canciller, a preparar, a poner orden, a mandar a su guardia, a preparar todo lo que él iba a hacer para que su visita tuviera pues todo el alcance que debe de tener, puesto que no viene cualquier persona, ¿verdad? Ok, importante es entender que antes de que el Señor Jesucristo abriera su boca y empezara a enseñar, el Señor se encargó de preparar el terreno y de preparar el camino. ¿Por qué razón? Porque el mundo estaba distraído en sus caminos, en sus pecados, en sus situaciones, en sus ideas. Si tú lees Isaías o alguno de los profetas, leerás claramente que el reproche del Señor es que a la humanidad es que lo que ustedes están pensando no es lo que estoy pensando yo, y lo que ustedes están viviendo tampoco es lo que estoy viviendo yo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces era necesario preparar el terreno para la venida del Señor Jesucristo. Y amado, esto no solamente es historia, porque no solo se trataba de preparar a la nación de Judea para recibir las enseñanzas de Cristo. Realmente todo aquel que ha de recibir el Evangelio de Jesucristo tiene, para que el Evangelio surte efecto, para que esas palabras realmente produzcan lo que tienen que producir, también en nuestras vidas el corazón tiene que estar preparado, dispuesto, ordenado de tal forma que pueda ser recibido como se merece el Mesías y lo que Él tiene que decir. Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy le pedimos al Señor que nos hable a través de lo que Juan el Bautista vino a decirnos? ¿Qué te parece si hacemos una oración y le rogamos al Señor que bendiga hoy su palabra? Padre, gracias porque estamos aquí reunidos, Señor. Es un privilegio el que tú nos permitas alabarte, nos permitas estar reunidos aquí, Señor, para ser alimentados con tu palabra. Padre, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que podamos oír y ver todo lo que tú quieres que escuchemos y veamos, Señor. Señor, que la palabra que tú has de hablarnos hoy al corazón sea esa palabra que prepare el terreno para escuchar a tu Hijo como es debido. Señor, ayúdanos. Y así como respaldaste a Juan el Bautista, así respáldalo hoy, Señor. Respáldalo de nuevo. Que tu Espíritu esté sobre tu palabra y sobre lo que Él enseñó, para que nuestras vidas sean preparadas para recibir correctamente tu Evangelio, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Bien. De verdad es importante entender, bueno, veíamos en el pasaje anterior que pues el Señor manda a un emisario para preparar el terreno a su Hijo. Ahora bien, si nos cambiamos de evangelio y nos vamos al tercer evangelio, ahora el evangelio escrito por San Lucas, en el capítulo número 1, en el versículo de los versículos del 13 al 17, de San Lucas 1, versículos del 13 al 17, aquí nos vamos a encontrar una reflexión un poquito más profunda del porqué del mensajero, del porqué de la necesidad del mensajero. Aquí viene pues la historia un poco más detallada de la vida de Juan el Bautista, y sobre todo nos he subrayado en uno de estos versículos que vamos a leer a continuación. Es San Lucas 1, versículos del 13 al 17. ¿Ya lo tenemos? Bien. Ok. Bueno, fuera estar leyendo. Aquí, si quieres, sin leer todo el pasaje, te comento de manera sencilla. Los padres de Juan el Bautista eran avanzados de edad. Ambos. La madre de Juan el Bautista era prima de María, la madre de Jesús. Nos refiere esto el pasaje. Quizá no se le esperaba
Zacarías no se esperaba que su mujer quedase embarazada. Sin embargo, tan destacable es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo a través de la visitación de un ángel, como destacable es el nacimiento de Juan el Bautista, en donde también nuevamente el vientre de esta mujer es tocado y bendecido, y la Escritura nos dice, si tú lees, que fue bendecido de tal manera que el niño fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, designado y señalado por Dios para una tarea desde su nacimiento. Bien, el versículo 13 nos pone un poco el diálogo que hay entre el ángel que visita a Zacarías para avisarle que venía ese niño, y las cosas que ese niño, cuando llegase a su madurez, iba a hacer. Dice el versículo número 12, lo leemos: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, el pasaje nos da pues un panorama. Importante resaltar algunos eventos que no les vamos a dar quizá todo el énfasis, pero que aquí los tienes. ¿Quieres detalles del nacimiento de Juan el Bautista? En este evangelio los encuentras, como por ejemplo el hecho de que su padre, pues asombrado por la noticia y por su edad, quizá caen un poco en una situación de incredulidad, de no creer a la palabra, y el ángel, bueno, le aplica, si tú lo quieres llamar así de forma coloquial, un correctivo, y le dice: bueno, pues para que sepas que esto viene de parte del Señor, no vas a abrir la boca hasta el día que el niño nazca. Y bueno, todos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque eso le fue dicho cuando él se metió a ministrar al Señor en el templo. El padre de Juan era un sacerdote. Por cierto, no es tema de esta enseñanza, pero si tú quieres saber exactamente la fecha o aproximadamente la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo, la clave para saber cuándo nació el Señor Jesucristo tiene que ver precisamente con el turno de Zacarías como sacerdote, porque nos dice aquí claramente cuándo fue. Se hace todo un acontecimiento. Después, en una enseñanza que por ahí tenemos grabada, yo di todo ese hecho, pero definitivamente el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, como muchos viven engañados hasta el día de hoy. Pero bueno, no es tema de la enseñanza. Sin embargo, es importante destacar que este niño fue algo fuera de lo común desde su nacimiento, lleno del Espíritu Santo, claro en un propósito en esta vida. Algo importante tenía que decirnos, algo importante tenía que hacer. Y precisamente el versículo 17, si lo leemos de nuevo, por favor, nos dice su propósito. Dice: e irá delante de él. ¿Delante de quién? Delante del Mesías. Unos meses quizá. Delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amado, el propósito de esta enseñanza, aunque vamos a aprender y vamos a ver varias cosas, si nosotros llegamos a comprender y tomar este versículo como la verdad central de la enseñanza que estamos el día de hoy, ya ganamos. Si el Señor logra hacer a través de lo que vamos a hablar en esta mañana, que se cumpla este propósito no solo en aquel Israel,
sino en nuestras vidas, el día de hoy ya nos aprovechó la enseñanza. La enseñanza nos dice que Juan venía a enderezar los caminos torcidos y venía a poner en los que iban a recibir al Señor Jesucristo una disposición. Primero hablemos de los caminos torcidos y de los pensamientos torcidos. Amado, este mundo no es bueno, ni los que viven en este mundo son buenos ni son buenas personas. Los que vivimos en este mundo vivimos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y así era en los tiempos de Juan, cada quien haciendo su propia voluntad. A lo mejor no estaba en un auge la drogadicción o el tráfico de órganos o los niños, la pederastía como tal, pero sí había un claro cada quien hacer su propia voluntad. El corazón de los hombres, aún de los judíos, el pueblo que estaba más cercano a Dios, estaba lejos de Dios. El profeta decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de mí. ¿Por qué? Porque ese pueblo no se perdonaba. Porque aunque no eran gente violenta, ese pueblo, y lo digo porque a lo mejor en Judea no había las balaceras que hay hoy en día en el puerto de Veracruz o en Jalapa. A eso me refiero con que no eran gente violenta. Sin embargo, sí era gente rencorosa. Si era gente que era capaz de despojar, de pelearse a la mala, por situaciones de herencias, inclusive de llegar a mandar a matar a una persona por cuestiones de odio. Los pensamientos del corazón de esa gente no estaban alineados a la voluntad de Dios. Lo que tenía esa gente en los tiempos del Señor Jesucristo era religión. Era gente religiosa, iba todos los sábados o el Shabbat, el día de reposo, a la sinagoga. Aún el más malo iba y se sentaba y escuchaban sí la palabra de Dios, pero sus caminos y sus pensamientos estaban en otra cosa. Se destaca de esa generación los problemas de avaricia, se destaca en esa generación los rencores, los pleitos entre las personas por diferentes circunstancias. Se destaca la dureza. Si tú lees con calma la escritura, se destaca la dureza que había en los corazones, en los matrimonios para perdonarse, para tenerse paciencia. El tema fuerte con el Señor Jesucristo, que veremos en una de estas enseñanzas, era el problema en los matrimonios, donde era bien fácil. Era como ahorita, no me gustó esta, bueno, pues la cambiamos. No me gustó pues lo cambiamos. Y había en los tiempos del Señor Jesucristo personas que se habían casado y divorciado hasta 5 veces. Un ejemplo tenemos en la escritura. Problemas de ese tipo. Y tenemos un problema más. Gente que, a pesar de estar viviendo muy lejos de la voluntad de Dios, se sentía buena. Se sentía bendecida, se sentía favorecida por el hecho de estar en la tierra prometida, por el hecho de llamarse pueblo de Dios, porque tenían una gran herencia y abolengo, si tú lo quieres ver así, a través de muchos años. Pero era evidente que esa gente no estaba esperando con el corazón correcto al Mesías. Inclusive ellos estaban, ya lo mencioné hace un par de semanas, ellos estaban esperando otra clase de Mesías. Estaban esperando a un caudillo, a un justiciero. Estaban esperando quien los liberara del pueblo romano, porque ellos querían ser libres. Querían la libertad de este mundo, pero no para glorificar a Dios, sino para vivir su vida como ellos quisieran. ¿Sí estamos comprendiendo esa cosa? Era evidente que el corazón de ese pueblo estaba completamente evadido, disperso en sus pensamientos. No estaba preparado para recibir el mensaje que tenía que recibir. Era evidente que estaban en otra cosa. Es como si tú y yo llegásemos, voy a poner ese ejemplo, ojalá que no suceda, pero a lo mejor podría ser que sí, estuviésemos en un antro y saliendo del antro, en ese momento llegaran a predicarnos el evangelio. Es evidente que nuestros pensamientos no estarían ni preparados ni dispuestos para recibir ese evangelio. Amado, a veces es triste, lo digo, aprovecho y hago un paréntesis en esto.
Hay veces que se llega a escuchar la palabra, pero que el corazón no viene dispuesto. No viene dispuesto porque en la mañana no le dije al Señor, háblame el día de hoy. No le dije, si no salía a la carrera, me comí unas picadas en la esquina y llegué barrido a escuchar la reunión y allá estaban hablando de política, que si Peña Nieto en el hospital, que si ya salió, que si no ha defendido a los mexicanos, y con eso viene mi cabeza. Oye, si es cierto, ya rompió relaciones fulano de tal. O sea, mi corazón no viene preparado para escuchar la palabra de Dios. Amado, el Señor a través de Juan vino a preparar el corazón, vino a enderezarlo. Pero qué importante es, amado, que nosotros en nuestra casa, cuando abrimos nuestra Biblia, ojalá la abras diario, porque de mucho provecho te es. Pero no solo cuando la abrimos en la casa, sino cuando venimos a toda reunión cristiana, tengamos claro que nuestro corazón se tiene que preparar, que es bueno llegar, dedicar un momento a orar y hacer que nuestro corazón, nuestros pensamientos se alineen con lo que vamos a recibir. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Por eso a veces la recomendación de llegar temprano, de tener unos 5 o 10 minutos ¿de qué? De sencilla paz y tranquilidad, para que sin que nadie te hable, sin que nadie cante, ores, le digas a Dios, a ver, Señor, vamos a hacer un recuento de lo que pasó esta semana, a ver, aquí ayúdame, háblame. Bueno, definitivamente el propósito de Juan era atraer la atención de la gente a Jesucristo. Preparar el escenario, preparar el corazón, alinear los pensamientos. Fíjate, y es claro que el propósito se cumplió, porque era tal la gracia que había en Juan. Por cierto, los evangelios no nos dicen mucho de lo mucho que enseñó Juan. Juan enseñó muchas cosas. Se nos dice en alguno de ellos que lo hizo de varias formas y de varias maneras. Por alguna razón no nos son relatadas las enseñanzas de Juan, pero uno de los evangelistas, si no es que dos, señalan claramente que Juan persuadía a la gente de varias formas, de varias maneras, como para cuando una persona no le entendió de esta forma, bueno, se lo explicamos de esta otra forma para que lo entienda. Y no lo entendió de esta, bueno, se lo presentamos de esta otra forma. ¿Por qué? Porque era un predicador diligente, lleno de gracia, de denuedo, que tenía claro su propósito y su objetivo. Él no andaba divagando en cositas, sino él traía una cuestión. Yo voy a hacer que le pongan atención a Jesucristo. Yo voy a hacer que piensen en sus caminos, que tienen que estar derechos y que hasta este momento están chuecos. Ese era su objetivo. Y tenía, según lo que nos dice la Escritura, tenía pues varias formas para hacerlo. No, quien quiere ver el mensaje de Juan como simple, está equivocado. Quizá no eran demasiados los mensajes que tenía que transmitir, pero sí las formas que tenía para hacerlo. Y definitivamente había gracia. Y mira, empezaba a surtir efectos, porque la gente, cuando escuchaba a Juan, empezaba a pensar, es cierto, nos ha sido preparado un Mesías. En el mensaje de Juan no había la intención de levantar un grupo o una iglesia, sino en su mensaje era claro, ya viene, ya viene. Y la gente empezaba a despertar, ya va a venir. Algunos, al ver lo que enseñaba, lo que hablaba, empezaban a confundir, y en lugar de centrarse en lo que Juan decía, de que ya venía, algunos empezaron a pensar que Juan era el Mesías, y eso nos lo dejan claro los evangelios. Ok, qué importante, aquí hago una pausa, qué importante, amado, es que nosotros tomemos el propósito del mensaje de Juan. ¿Por qué está Juan al principio de cada evangelio? Cuando vamos a leer, levante la mano quien ya leyó los 4 evangelios, por favor. Ok, quien no los ha leído, léalos. Importante es. Pero ¿por qué Juan está en cada uno de esos evangelios? ¿Por qué está al inicio de cada uno de ellos? Amado, tiene un propósito claro: que nuestro corazón se prepare para lo que vamos a escuchar, que nuestro corazón se alinee
a lo que vamos a escuchar. No, amado, la Biblia no es un libro de consejos, ni de tips, ni de buenas, no es el compendio ni el libro de Jorge Bucay o de algún otro que piense ahorita bien. No son las reflexiones de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que si quieres las escuchas y si quieres no las escuchas y si quieres les pones atención y si no, no. No, amado, estamos hablando del Dios del universo. Estamos hablando del que te dio la capacidad de vivir y de respirar el día de hoy, y que el que tiene la autoridad para darnos vida eterna y juzgarnos. Estamos hablando de las palabras de Él. Es evidente que nuestros corazones deben de estar preparados. Imagínate que tú y yo fuéramos, ¿has visto? Fíjate que en nuestra ciudad se ve, porque vienen seguido personajes políticos y ha venido varias veces nuestro presidente, y no sé si te ha tocado ver ¿cómo se prepara la ciudad cada vez que va a venir el presidente? De entrada, si tú estás por la calle, a mí me toca por mi clase de trabajo, normalmente estoy en la calle y me toca ver a los agentes de tránsito preparando por dónde va a pasar. Y tú vas al lugar o te acercas al lugar a donde va a estar, está cerrado. Y todos los que están ahí están bien vestidos. Atrévete a entrar en fachas a ese lugar. Vamos, no te acercas ni a 300 metros. Ni en fachas, ni... o que tú quieras andar ahí descuidado. No, el que ha de entrar ahí, ha de entrar entendido a qué cosa va a entrar, y obviamente no va a entrar sin invitación. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, amado, qué importante es esa parte, que el corazón esté preparado para recibir lo que el Mesías me tiene que decir. ¿De acuerdo? Y fíjate que no hemos ni siquiera empezado a hablar lo que Juan estaba enseñando. Pero con su venida ya nos está transmitiendo un mensaje. Vino a preparar el camino. Tú puedes ser aquel que le pasa de noche la palabra de Dios. Así, que la escuchaste y no te brilló y no produjo en ti vida eterna, que no cambiaste, que no fuiste transformado, es porque probablemente tu corazón no estaba preparado. Es porque probablemente tu corazón estaba distraído. Estabas escuchando la palabra de Dios, pero estabas pensando en que tienes pensado preparar un arroz a la vizcaína ahorita que salgas de la reunión para recibir a tus compañeros, y estás pensando en la receta. Definitivamente, pues así el evangelio no producirá el efecto que tiene que producir en ti. Bien, importante tener entonces claro ese propósito de Juan, a preparar un pueblo. El pasaje, ¿cómo nos dice? Un pueblo bien dispuesto. Dispuesto en caminos, dispuesto en actitud, dispuesto a escuchar, hambriento de recibir esas buenas nuevas que el Señor Jesucristo tiene que decir. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Bien. ¿Qué compartió Juan? Vamos a ir a nuestro tercer pasaje del día de hoy. Ahora al Evangelio de Mateo, es el primer evangelio del Nuevo Testamento, o el primer libro del Nuevo Testamento. El único escrito directamente por su... Bueno, perdón, hay dos evangelios que fueron escritos directamente por la persona que vio las cosas. Uno es Mateo y el otro es Juan. Lucas y Marcos son las versiones de Pedro y de Pablo respectivamente del ministerio del Señor Jesucristo. Mateo 3, versículos del 1 al 6, vemos qué mensaje traía Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Ya lo tenemos todos, perdón? ¿No escuché los tres amén? Bien, perfecto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hay varias cosas que tomar de este pasaje. Por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista comenzó en un desierto, así como el de nuestro Señor Jesucristo fue preparado en el desierto para comenzar su ministerio, su palabra. Sin embargo, a las personas que les habló, no les habló, o no era un desierto propiamente completo o total. El desierto en el cual estaba el Señor Juan el Bautista era un desierto que estaba rodeado, dicen los historiadores, de 6 ciudades cuando menos pequeñas. El ministerio de Juan el Bautista no comenzó en la gran ciudad, en la meca de la religión, sino comenzó con la gente sencilla, con la gente que estaba quizá un poco apartada, dispersa, no tan empapada. A lo mejor, vamos a verlo así, el ministerio de Juan el Bautista comenzó con el pecador promedio, con ese pecador que no se acerca mucho a la iglesia, con ese pecador que no está tan consciente, que necesita buscar a Dios, pero de una cosa está consciente. Y fíjate que el pecador promedio tiene una ventaja: está más consciente de que está mal, está más consciente de que su condición para con Dios está mal. Cuando piensa en su vida y ve sus mentiras o ve sus rencores, no hay justificaciones. No hay situaciones cuando ve que se peleó con sus padres o con sus hermanos y piensa en Dios. El pecador promedio, el pecador no religioso, veámoslo así, tiene una ventaja respecto del que tiene religión. Su conciencia reacciona rápido a que está mal. Y eso es bueno, amado. Eso es bueno dentro de lo malo. Dentro de lo malo eso es muy bueno. Se nos dice de Juan el Bautista y también del Señor Jesucristo que los que le escuchaban, sobre todo hablando de pecadores en toda la extensión de la palabra, prostitutas, hombres corruptos que cobraban impuestos y que se robaban o que hacían malos tratos con su prójimo, los publicanos, así les dice la Escritura. Bueno, eran personas que rápidamente reaccionaban al mensaje. ¿Por qué? Porque sus conciencias les decía, estás mal. Pero entendamos una parte. Juan el Bautista tiene 2 formas de predicar a 2 auditorios diferentes. A esa clase de persona que entiende que Dios está mal, les da un mensaje y un aliciente. ¿Cuál es el mensaje? La palabra que les comparte es: vamos a arrepentirnos. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad. Eso es lo que significa arrepentirse. O sea, te lo voy a traducir y voy a tratar de aplicarlo a la persona de un pecador promedio. El pecador promedio peca, desobedece a Dios, miente, roba, no perdona, se mete en drogas o en problemas por una razón: piensa que su vida es suya y que puede hacer con ella lo que él quiera con su vida. Por eso lo hace con libertad. Tengo derecho a ser feliz y por lo tanto pues se me antoja y lo hago. Eso hace el pecador promedio. El llamado al arrepentimiento es: cambia tu forma de pensar. Entiende que con esa forma de vida que tú llevas estás ofendiendo al que te dio la vida. Estás ofendiendo a Dios. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Entiende, cuando tú dices, wow, pues estoy ofendiendo a Dios, esto no lo tenía pensado, mi vida no es mía, bueno, vamos a hacerlo como Dios quiere. Entonces, cuando cambia la forma de pensar, automáticamente también cambian las acciones. Voy a dejar de hacer mi voluntad y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ver a alguien que está arrepentido? Bueno, no te fijes en si dice que aceptó a Cristo. Fíjate en si ya dejó de hacer aquellas cosas que estaba haciendo mal. Es evidente que las dejó de hacer porque entendió y cambió su forma de pensar. No conviene que yo siga diciendo mentiras porque voy a seguir deshonrando a Dios. Entonces, esa gente que tenía esa conciencia, si tú quieres, más sencilla,
Juan se acercaba con ese amor, con esa sencillez y les decía, hay que arrepentirse, viene el Mesías, hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que enderezar el camino, estamos mal, vamos a enderezar, vamos a cambiar. Esa gente entendía y les daba un aliciente. Fíjate cómo les predicaba a ellos. El versículo número 2. Algunos quieren ver a Juan el Bautista como un espadero o un espadachín, como alguien que traía un mensaje durísimo. Amado, si vemos el aliciente que él daba en el versículo número 2, él les presentaba un argumento a aquella clase de personas. Decía, arrepentíos. ¿Y cuál era la razón que les daba? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, les decía, ese reino de Dios, ese Dios que nos dio la vida, se ha acercado a nuestras vidas, a darnos una nueva oportunidad. Y ya viene su Hijo, ya viene su Hijo. Va a poder transformarnos, viene a perdonarnos. Hay que enderezar el camino. Amado, cuando nosotros pecamos, es innegable y es un hecho que no se puede refutar. Nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos alejados, oramos y realmente no sabemos si nuestras oraciones son escuchadas o serán respondidas. El mensaje era, el reino se ha acercado, ese Dios se ha acercado a nuestras vidas, ese Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Es momento de alinear los pensamientos, es momento de enderezar los caminos, es momento de preparar los corazones. Ese era el aliciente o el pasaje el argumento que Juan el Bautista presentaba pues a las personas. Ok, la gente reaccionaba. Si tú puedes ver, si vemos ahora en el versículo número 5 y número 6, la gente respondía a ese mensaje. Era un mensaje al cual la gente respondía. Salían a él, dice, Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados, confesando sus pecados. Amado, ¿qué hacía la gente? Era evidente que se daban cuenta. Gracias. Que estaban actuando de manera incorrecta y salían a escuchar ese mensaje. Fíjate que hoy en día las personas, si tú les hablas un poco de sus pecados, como que ya no les gustó. Mejor que les hables de que son hijos del Rey y que Dios los va a bendecir. Amado, cuando enderecemos nuestros caminos y nuestros pensamientos y recibamos realmente a Jesucristo como Salvador, Dios definitivamente nos va a bendecir. Pero mientras persistamos en nuestros pecados, nuestra vida irá a la ruina, no solo en la eternidad, sino en los hechos, y vamos a cosechar lo que sembramos en esta vida. Pero aquí vemos que la gente respondía a ese llamado. Decía, bueno, Juan decía, estamos mal, Dios tiene buena voluntad, cambiemos de forma de pensar, cambiemos de forma de vivir. Y la gente respondía y escuchaba ese mensaje. Y no solo eso, daba muestras. No solo era una cuestión audible de que escuchaban y decían, sí, qué bueno. No, hacían más. Demostraban que confiaban en esa buena voluntad de Dios, porque eso es el bautismo. El bautismo es una demostración pública, física, ¿de qué? De que yo confío en la buena voluntad de Dios para con mi vida, de que yo abrazo ese mensaje y de que yo muero a esa vida pasada y ahora quiero vivir esa nueva vida que Dios me está proponiendo, me está ofreciendo. El bautismo es un acto de fe. Y la gente decía, bueno, pues salía con Juan y decían, pues yo sí quiero esa vida que Dios me está ofreciendo, la anhelo, la deseo, y decían, lo voy a demostrar. Y no solo lo hacían con el albercazo de hoy en día, y lo digo así, y obviamente lo digo sarcásticamente, porque los bautismos que se viven hoy en día son eso, albercazos o piscinazos.
¿Por qué? Porque la gente no entiende que sus caminos están mal y que el propósito de la preparación de nuestro corazón es: vamos a dejar de hacer nuestra voluntad y vamos a hacer la voluntad de Dios. No, ahí nos dice cómo se bautizaba la gente. ¿Y cómo lo hacía? Dice el versículo 6. ¿Cómo lo hacía? Confesando sus pecados. ¿Qué escena, amado? ¿Qué escena el ver no sé, al cobrador de impuestos ahí? Y se va a bautizar fulanito de tal, cobrador de impuestos. Y ahí delante de todos decir: yo me bautizo porque soy un pecador, porque me robé los impuestos que estuve cobrando, ni se los di a Roma y aparte le cobré a mis hermanos. Y bueno, vemos en otros casos de cobradores de impuestos que aparecen en la Biblia, que algunos de ellos dijeron: voy a devolver lo que robé. Voy a devolver lo que robé. Y así veías tú a otro hombre que decía: pues dejé a mi mujer porque por egoísta, por perverso. Y lo decían, y los soldados que hacían extorsión también decían las cosas y decían: hemos defraudado, hemos hecho mal. ¡Guau, qué impacto! Pero definitivamente no era un espectáculo emocional, sino algo que venía de una completa convicción: queremos lo que Dios nos ofrece. ¿Sí entendemos esa parte? El pecador sencillo entendía: Dios vino a limpiarnos, se acercó para darnos vida, para limpiarnos, y nos ofrece arrepentimiento para que nuestros pecados sean ¿qué? Perdonados. Ya no vamos a estar lejos, vamos a estar cerca, y estamos preparando el terreno para que venga ¿quién? El que ha de perdonar nuestros pecados. Porque Juan les decía: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar con su Espíritu Santo. Entonces había esto, todo esto era un acto de preparación para que viniera aquel. Había un anhelo, y Juan estaba haciendo eso con ese mensaje. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Qué importante es que nosotros, si podemos tomar algo de esta otra verdad, entendamos que es el arrepentimiento, amado. Cada vez que la Biblia nos lo menciona, el arrepentimiento no es una cosa que vas a hacer hoy. El arrepentimiento es una cosa que vas a hacer si realmente quieres seguir a Jesús todos los días de tu vida. O sea, y no le vas a estar pidiendo perdón a Dios todos los días, sino que tú vas a estar alineando. Si estás correctamente arrepentido, vas a estar alineando siempre tu pensamiento a la voluntad de Dios en todas las cosas. Quizá empecemos porque hablabas mentiras y Dios me pide que ya no diga mentiras. Bueno, ya no se va a hacer lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Pero después, en un camino intermedio, voy a decir: bueno, mira qué guapa está esa mujer, me voy a casar con ella, tiene ojos azules. Pero la Biblia dice: pero que sea creyente y que sea cristiana y que ame a Dios. Caray, no lo es. El arrepentimiento es alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Me voy a casar con aquella que ame a mi Señor. ¿Sí entiendes esa parte? O sea, es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es: ya no voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo voy a confiar en Dios, que tiene buena voluntad para con mi vida, y ahora voy a dejar yo voy a hacer con mi vida lo que Él diga. ¿Sí estamos entendiendo? Eso es estar arrepentido. Eso es estar arrepentido. Obviamente el arrepentimiento involucra una confesión de pecados. No necesariamente tiene que ser como se hacía en los tiempos de Juan. O sea, no vamos a hacer aquí un culto para que tú vengas y confieses tus pecados y te vamos a dar un micrófono. No tienes por qué hacerlo así. Pero la Biblia sí dice que cuando menos a Dios se los tienes que confesar. Tienes que darle la cara a Dios y decirle: te he deshonrado, qué vergüenza que he hecho con mi vida todo esto que tú has visto. Dame la oportunidad, dame la fuerza, dame la ayuda para que yo pueda caminar hacia donde tú quieres que yo camine. O sea, cuando menos tendría que haber eso. Esos elementos ocupa el arrepentimiento. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Bien, ok. ¿Qué más? Hay algo más en el mensaje de Juan el Bautista que vale la pena que le pongamos atención. En el versículo número 7 aparece, hay un cambio de escena y un cambio de mensaje. Es como si estuviéramos primero hablando del auditorio A y después el auditorio B, o su primer sermón y luego su segundo sermón.
¿Por qué? Porque los que van a escuchar el segundo sermón son otra clase de personas que necesitan escuchar las palabras que vas a escuchar. Qué bueno es, amado, qué bueno sería que todos fuéramos ese auditorio A, que al entender simple y sencillamente que pecando deshonramos a Dios, y al entender que Él tiene buena voluntad para con nosotros, abrazásemos el evangelio y dijéramos: soy un pecador y voy a seguir a Jesucristo. Qué bueno fuera eso, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Que no hubiera que estarte persuadiendo de otras cosas, que con el simple hecho de ver la buena voluntad de Dios para con tu vida, dijeras: amén, voy a cambiar, ¿no? Qué bueno fuera. Pero aquí nos encontramos con el auditorio B de Juan el Bautista. Leámoslo, por favor, versículo número 7 de ahí de Mateo, donde estábamos, Mateo 3, ahora versículo 7, espero que no lo hayan cerrado. Ahí lo tenemos. Bien, dice: al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan duras. Hay que entenderlas. Hay que entender a quién se las dice y también entender que esas verdades pueden aplicarnos o no, dependiendo del estado de nuestro corazón. Lo primero que hay que entender es que se acercan a él personas con conocimiento religioso. Eran fariseos, eran saduceos. Eran personas que tenían la costumbre de ir a una iglesia cada fin de semana en la sinagoga. Amado, nosotros los que tenemos la costumbre de venir a una iglesia cada fin de semana, deberíamos de temblar cuando escuchamos y cuando leemos las palabras que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué les dice? Les confronta con la realidad de lo que su religión había producido en ellos. Su religión no había producido en ellos un cambio sincero, sino había producido en ellos un cambio exterior nada más. O sea, se vestían decentemente, su forma y su trato era decente, lo podemos ver así, pero sin embargo, wow, él los confronta y los confronta durísimo con lo que hay en su interior. Les dice víboras, porque ¿qué tienen las víboras? ¿Qué tienen las víboras? Veneno, veneno. Porque su problema definitivamente era un problema de adentro del alma. Porque había en ellos rencores, había avaricia, había competencias, había deseos de muerte, había mentiras. Era gente que, a pesar de estar muy cerca de la palabra de Dios, por su falta de sinceridad, de hecho su gran problema era la hipocresía. Estaban acostumbrados a dar una imagen delante de los hombres. Sí, entendemos esa parte, pero no estaban acostumbrados realmente a ser sinceros y sobre todo a estar dispuestos a que Dios estuviera calificando sus acciones todos los días. Dios demanda más allá de lo que vestimos, amado. Bueno es cambiar nuestro vestir y ya no vestirnos de manera inadecuada, indecorosa. Bueno es hacer eso, bueno es cargar nuestra Biblia. Qué bueno es eso, pero también Dios pide perdón. ¿Cuántos dicen amén? Pide hablar verdad, pide tener compasión, pide tener misericordia, pide la ayuda mutua. ¿Cuántos dicen amén? Eso es parte de entender lo que Dios quiere de nosotros. Y ese era su problema. Y les dice, la primera cosa, después de decirles, fíjense cómo los confronta. Vamos a ver el versículo 7 porque está interesante. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, aquí ya hay un engaño y los confronta con su engaño. Venían engañados. Venían pensando que estaban bien cuando no lo estaban y Él los dice: a ver, no. El mensaje de arrepentimiento también es para ustedes. Ustedes también se tienen que arrepentir. Y aquí les dice,
aquí no solamente les dice, bueno, el arrepentimiento ya te dije que es un cambio de mentalidad, que obviamente se traduce en un cambio de forma de vivir. Pero en ellos el arrepentimiento se los pone un poco más claro. Amados, el arrepentimiento se ve. Así que vamos a verlo. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Usted dejó a su esposa, regrésese con su esposa y perdónela. Nada de cosas. Usted está peleado con su hermano, ok, vaya y reconcíliese con su hermano. Usted está hablando mal de las personas, bueno, vamos a ver ahora cómo usted cierra su boca y cómo usted ahora las ama y es condescendiente con ellas. ¿Qué es eso? Fruto, un actuar que habla de que mi arrepentimiento es ¿qué? Genuino, ¿verdad? Con eso los confronta y luego les quita rápido, como pues es una palabra que no les gusta y porque aparte los está desenmascarando. Y amado, es que a Dios nadie se le escapa. Nosotros no podemos así, a lo mejor nosotros podemos venir a sentirnos gente buena. Si Dios ve algo que está mal, mira, Él se va a encargar de sacarlo a la luz. Y si somos sinceros, diríamos amén, qué bueno, qué bueno. Pero si ya nos gustó que digan que somos buenos y de repente el Señor pone en evidencia lo que somos, caray, pues me están aquí evidenciando, ¿no? Como los políticos cuando empiezan las campañas, ¿no? No se trata de proponer, sino de sacarle los trapitos sucios a los demás, ¿no? No, aquí es evidente que ellos se sienten ofendidos porque se les descubre su falsa religión y Juan es sincero, es honesto. Lo que sí tiene Juan, lejos de ser como algunos lo ven un espadero o alguien con un hacha, es una persona llena de amor. La Escritura dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Alguien ha leído ese pasaje? Está en la Escritura. Mejor es decir claramente las cosas y descubrir el error por amor. Y les dice, vemos lo que les dice en el versículo número 9: no penséis a decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. ¿Qué decían en su corazón? Pues nosotros somos la nación escogida. Nosotros tenemos todo. Usted que nos viene a decir que somos malos, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a este apestoso? Porque imagínatelo, lo veían cubierto con pelo de camello y veían lo que comía, y estos a lo mejor con ropas pues más refinadas, más bonitas, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué viene a decir a nosotros, no? Pues les venía a decir la verdad. Amado, hay algo que bueno, los confronta con un mal fruto. Yo quisiera que hagamos una rápida distinción de los frutos. Espero no, con todo lo que te estoy compartiendo, no hacerte divagar del mensaje central. El mensaje central es tener un corazón preparado. ¿Estamos? Pero tanto los que no escuchamos comúnmente la palabra de Dios, como los que lo hacemos todos los domingos, nos aprovecha esta palabra. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho tiempo, esto que estamos escuchando definitivamente nos interesa. Ok, Él los confronta con un mal fruto. ¿Cuál es un mal fruto? Una vida que no obedece a Dios, ¿verdad? Estoy en desobediencia, no hago la voluntad de Dios, mi fruto es malo. Hay un aparente buen fruto, que es el engaño de las personas que tienen religión. Las personas que tienen religión inmediatamente se apartan de aquellas cosas que son escandalosas. Rápido hablemos del baile, del alcohol, de la droga, del vestirse de manera inmoral, y a algunas les cuesta trabajo, pero hablemos de la generalidad. Bueno, quitamos lo de afuera y hay un aparente buen fruto, pero aquí, como estamos viendo en el pasaje, no hay ningún buen fruto, porque hay otras muchas cosas que tienen que florecer y que no florecen. ¿Como cuáles? El perdón, el amor, la rectitud de las cosas que no son tan escandalosas en nuestros tratos. Pido prestado y pago, ¿verdad? Por ejemplo, no me ando deleitando con las cosas del mundo. Es que no, yo no las hago. No,
Pero ¿qué tal me veo las telenovelas desde las 4 hasta las 8, ¿no? O desde las 9 hasta las 12. No, yo adúltero nunca. No, pero ¿cuántos adulterios me gusta sentarme a ver? Romanos dice claramente, tan malo es el que lo hace como el que se complace con el que lo practica. O sea, para Dios es lo mismo. Uno es el que mata y otro es el que aplaude. Los dos son iguales delante de Dios. Tienen el mismo corazón. Entonces, cuando está la Biblia hablando de buen fruto, dice, bueno, hay un aparente buen fruto, no le veo nada, no. Pero tampoco hay una manifestación total, completa. Y esos pecados que se quedan ahí son los de... Hay un pasaje que después veremos con calma. El Señor Jesucristo se topa con una higuera que es estéril, que no da fruto. Así es la vida de muchos creyentes. No soy malo. No fumo, no tomo, no bailo. Merezco el cielo. Es una higuera estéril. Porque no ama, porque no está limpia por dentro. Porque no hay perdón, porque no hay amor, porque no hay esa manifestación de Dios, porque no hay nada hacia afuera, no hay nada, no tiene nada más que dar. Y no avanza porque a lo mejor sus pecados lo están deteniendo, está juzgando, está criticando, está mintiendo, está guardando resentimientos. Esto está ahí parada como higuera estéril. No, una higuera estéril tampoco está dando buen fruto. Buen fruto se da en sinceridad, se da en amor. O sea, no solamente cambia lo de afuera, sino cambia lo de adentro. Y cuando cambia lo de adentro, se empieza a brotar de manera natural. Ahorita que está lloviendo mucho, amado, ¿a poco no hasta en las banquetas donde pareciera que no hay tierra, a poco no empieza a brotar la hierba? ¿Sí, verdad? Hasta la banqueta tienes que andar quitándole la hierba. ¿Por qué? Porque es evidente que ahí hay una semilla. Y la semilla busca salir, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Ok, cuando nuestro corazón está limpio y está transformado por Dios y sinceramente reconocemos nuestra condición, los buenos frutos empiezan a manifestarse. ¿Sí? Esa señora amargada que sí, siempre andaba ahí regañando a todo el mundo, de repente le brota una sonrisa, de repente le brota un acto de amabilidad, de repente le brota un acto de compasión, cuando es sincera y reconoce que lo de adentro está mal. ¿Sí comprendemos esa parte? Importante comprenderla, sobre todo no los que escuchamos poco, los que escuchamos mucho la palabra de Dios. ¿Sí entendemos? Los que escuchamos mucho, los que tenemos muchos años escuchando el Evangelio, somos los que potencialmente nos podemos convertir en fariseos. Si no permanecemos en un espíritu de sinceridad, de humildad y dejar que Dios trate siempre con nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Fíjate que como que no es suficiente el mensaje y tiene que presentarles un argumento que le dé fuerza. Así como al primer auditorio les presentó un argumento que le diera fuerza al mensaje. ¿Cuál fue el argumento que le dio el primer auditorio, el auditorio A? Que el reino de los cielos se había acercado. Ay, la buena voluntad de Dios, Dios tiene buena voluntad. A este otro auditorio también les presenta un argumento, pero no les presenta la buena voluntad de Dios como argumento, les presenta la otra cara de Dios. Romanos nos enseña a mirar la bondad y también la severidad de Dios. Y bueno es para todo creyente entender que Dios es bueno, pero que también es severo. Y siempre tenemos que tener claro esa parte. Mientras yo estoy obedeciendo a Dios con sinceridad y con amor y con deseo, y soy completamente consciente y confeso de que puedo cometer errores, pero que quiero alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Bueno, ver la bondad es lo de todos los días. Pero todo creyente tiene que tener presente la otra parte, la cara severa de Dios. La cara severa. Y a ellos los enfrenta con la cara severa de Dios. Veamos el versículo número 10, por favor. El versículo número 10 les dice y les pone el juicio que es inminente. Si lo tenemos ahí, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, a ellos les tiene que presentar el otro argumento. El juicio de Dios es inminente a toda aquella persona en la cual Dios ha sembrado, le ha mostrado su buena voluntad y no ha respondido bien. Es así, les pone literalmente el ejemplo. ¿Qué entendemos cuando un árbol está aquí, ya llegó el leñador y pone la chita ahí nada más, así le da una caladita y deja ahí marcaditos donde va a entrar el hacha? ¿Qué entendemos? Que el árbol va para abajo, ¿verdad? Es una señal de juicio. El juicio está a las puertas, está cercano. ¿Por qué? Por esa dureza de corazón que había en esa gente. Y amado, nosotros tenemos que entender que el pecado tiene doble consecuencia. Nosotros, si pecamos, la gente tiene una idea de que el infierno es en esta tierra porque todo lo que hace aquí se paga. Eso tiene cierta verdad, porque el pecado siempre destruye aquí y también destruye en la eternidad. A ellos definitivamente les tocó doble juicio. Esa palabra de que el hacha estaba puesta en la raíz de los árboles tiene un doble cumplimiento, uno en la tierra y otro en el cielo. Si tú lees con cuidado la historia, te darás cuenta que Jerusalén y esa nación fue juzgada en la tierra por rechazar al Mesías. Esa nación fue vuelta a atacar, fue vuelta a esclavizar, volvieron a haber muertos, volvió a haber un derramamiento de sangre, volvió a haber lágrimas y tristeza por la dureza del corazón. Eso sí pasó, como le pasa al pecador cuando dice, no, yo estoy bien, yo voy a seguir haciendo las cosas como yo quiera, y a los 5 años, a los 3 años está llorando porque le fue mal. Le vienen las consecuencias de sus propios actos. Y Dios no se va a poner a bendecir a un rebelde, lo digo con respeto. Dios no va a bendecir a tu rebelión. Yo quiero vivir en unión libre. Y sí, Dios va a decir amén, qué bueno. No va a decir eso nunca, porque Él creó el matrimonio y lo bendijo. Y cualquier otra cosa que tú escojas, Dios no la va a bendecir. Es necesario alinearse a lo que Él dijo. ¿Sí comprendemos esa parte? No, pues es que yo voy a hacer aquí, yo voy a guardar, yo no voy a compartir nada. Pues, Dios bendice la generosidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Y con eso no te estoy pidiendo que ofrendes un centavo. Simple y sencillamente te estoy diciendo una verdad. La Biblia nos habla, por ejemplo, del que es generoso. El que le presta al pobre, le presta a su hacedor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando abrimos nuestra mano para dar, está bien, ok, bueno, Dios no va a bendecir a un avaro. Dios no lo va a bendecir, tarde o temprano. Todo lo que juntó se le va a desparramar y no va a ser para nadie. Y la Escritura dice, ¿y lo que ha juntado de quién va a ser? De nadie. Entonces, vuelvo al punto del juicio. Hay consecuencias que trae el pecado en esta tierra. Y Juan les dice, les van a venir. Pero también les dice, y cuando venga el Mesías, ese sí tiene autoridad. Va a juntar la paja, va a limpiar su era. O sea, está haciendo una metáfora de lo que hace un granjero cuando recoge lo que se sembró, ¿verdad? ¿Qué hace? Separa lo bueno de lo malo, lo que sirve y lo que no sirve. Lo que sirve lo toma y lo aprovecha, y lo que no sirve, ¿qué hace? Se quema. Pero aquí hace una clara referencia a lo que Dios va a hacer en el fin de los tiempos. Después de que nos llame y nos juzgue a los que se les acabaron las oportunidades, amado. Dios los va a juzgar en un lugar del cual hablaremos más adelante, llamado, o lo que se conoce como el infierno, muerte eterna. Eso está, eso existe. Y Juan lo usa como argumento. Ese es el argumento que les pone a ustedes. Ustedes están más cerca de ese lugar que estos del primer auditorio. Estos del primer auditorio
que respondieron bien, están más cerca de la buena voluntad de Dios. Ustedes están más cerca del juicio divino por su dureza de corazón, por no querer entender, por no querer comprender. Entonces, qué importante es ver lo que les puso. ¿Por qué? Porque eso debería también de preparar nuestros corazones, amado. Debería de preparar nuestros corazones. Amado, Jesucristo no está por venir, Jesucristo ya vino. Más bien Jesucristo está por venir la segunda vez. Pero Él ha visitado tu vida, te ha llamado. ¿Y qué clase de pueblo encuentra, amado? ¿Qué clase de pueblo, qué clase de disposición? El pasaje nos decía que Él quiere encontrar un pueblo bien dispuesto, enderezando sus caminos y con su atención clara. Va a venir el Rey, va a venir el Señor. Va a venir el Señor, y cuando encuentre mi vida, quiero que la encuentre humillada, quiero que la encuentre alineada, quiero que la encuentre arrepentida, quiero que la encuentre deseando esas buenas nuevas, deseando ese perdón, anhelando esa gracia sobre mi vida. No que me encuentre o en mis pecados, en mis malos caminos, en mis malas formas, o peor aún, en mis pecados y aparte sintiéndome buena persona. Qué tremendo error, ¿no? Fíjate, varios de estas personas que escucharon este auditorio B, no recibió en su mayoría ese mensaje. Unos pocos sí. Entre ellos puedes contar a Nicodemo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Nicodemo? Lo enseña la Biblia. Ese fue uno de los pocos del auditorio B que escuchó ese mensaje y su corazón se enterneció y respondió. Pero es uno de los muy pocos. La mayoría del auditorio B no escuchó. Y efectivamente su corazón no estaba preparado. Y si tú lees con calma, si no mal recuerdo, Mateo 23. Mateo 23 muestra el dolor que siente Jesucristo al ver que ese auditorio B, o ese grupo de personas religiosas autojustificadas que se sienten buenas, no pueden escuchar sus palabras y no pueden recibir su mensaje, y le duele. No estaban listos. No puede hacer nada por ellos para salvarlos ni para perdonarlos. Le duele. Amado, entonces, qué importante es que nuestro corazón esté enderezado y preparado. Y si esta enseñanza no era una enseñanza del arrepentimiento, sino más bien un recuento de lo que predicó Juan, pues hoy lo estoy escuchando, hoy lo estoy retomando. Y qué importante es decir, pues yo voy a enderezar. A mí me interesa recibir esa buena voluntad de Dios. A mí me interesa escuchar esas palabras y recibir ese perdón. A mí me interesa que el Mesías a mí sí me encuentre preparado y listo para tener un encuentro con Él. Si estamos comprendiendo esa parte. Ojalá, amado, que entre nosotros haya más. Siempre va a haber los que no van a recibir el mensaje. Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso está clarísimo. Pero también está claro en la Escritura que hay otros que no disponen el corazón y no se doblegan al mensaje y no preparan nada. Quién sabe, ya veremos la próxima semana a ver cómo nos va. A ver si el hermano resucita un muerto, y entonces sí, ahí sí me doblo. Quédate bien sentado, porque ni a mí ni a los hermanos creo que el Señor nos mandó a resucitar muertos, sino qué importante es recibir el mensaje en la sencillez de la palabra, de la verdad bíblica, tomarla, decir, bueno, que yo sea ese pueblo bien dispuesto. También ser honesto y humilde. Bueno, ok, yo soy a lo mejor sí, yo no tengo mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero qué importante es que responda yo rápido. Te voy a platicar una historia de mi testimonio y espero que te sirva. Cuando yo era un pecador promedio que no iba a la iglesia, Dios me dio una primera oportunidad de escuchar el evangelio. Alguien me invitó a una campaña. Curiosamente, en esa campaña se estaba hablando del pecado. Yo vi a mi lado a mucha gente. Me era fácil identificar quién era la gente que iba rápido, que iba a una iglesia. Yo me sabía una persona completamente mundana. Y yo estaba escuchando el mensaje y estaba viendo a los demás y decía, hipócritas, arrepiéntanse.
En lugar de tomarlo para mí, Dios me estaba dando una oportunidad a mí. Es más, yo te puedo decir lo que escuché en esa enseñanza. En esa enseñanza se habló del arrepentimiento y desde esa enseñanza entendí lo que era el arrepentimiento. Pero yo no lo tomé para mí. Amado, yo tuve que sentir el hacha un año para venir, para volver a escuchar el evangelio con el corazón adecuado. Tuve que ver sufrir y tuve que ver llorar y yo mismo llorar a una persona muy querida, muy cercana a mí. Dios me tuvo que doblar a través del sufrimiento para preparar en mí un corazón adecuado, para que la próxima vez que yo escuchara un llamado al arrepentimiento, yo dijera, venga para acá. Y no volteara a ver a los de al lado, sino yo viera al pecador que estaba sentado ahí. Amado, ojalá que Dios no tenga que tratarte con nada de este mundo, sino que en tu corazón haya la sencillez para escuchar, este mensaje es para mí. Esto es para mí. Yo soy un pecador, la palabra es para mí. El que se tiene que enderezar, el que se tiene que alinear, el que se tiene que someter y humillar, soy yo. El que tiene que estar listo y dispuesto anhelando esas verdades, soy yo. Y ojalá, hermanos, amados, que tenemos mucho tiempo de conocernos. Si tú eres de ese auditorio B, que tienes mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, ojalá que en ti haya la nobleza que hubo en Nicodemo para reconocer, mi corazón no está listo, ni mi corazón está preparado. Sigo siendo un pecador, pero soy un pecador con Biblia, con conocimiento, con una apariencia. Fue de los poquitos. A lo mejor algún hermano podría ayudarme si identifican a otro por ahí, algún otro fariseo que llegase a ser notable por su arrepentimiento fuera de Nicodemo. Zaqueo, me mencionan por aquí. José de Arimatea, tiene razón. Y nos sobran dedos en las manos para mencionar, para buscar más candidatos. Amados, los que tenemos tiempo escuchando la palabra de Dios también tenemos que recapacitar y preguntarnos, ¿está listo mi corazón? O ya soy uno de esos que dice, pues a Abraham tenemos por padre. O sea, yo nací en esta iglesia. O yo tengo tanto tiempo. Y digo, tendrás mucho tiempo, pero si Dios igual ve que no perdonas a tu hermano, igual el hacha está puesta a la raíz de los árboles y se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay justificación. Al rencoroso del mundo Dios lo va a juzgar, y también al rencoroso que está en una iglesia Dios lo va a juzgar. Entonces, que nuestro corazón esté alineado y esté dispuesto y esté sencillo, preparado, Señor. Que mi corazón esté humillado y siempre dispuesto a hacer tu voluntad en sinceridad. Y no importa que nadie se entere. Qué bueno fuera que los del auditorio B, los que tenemos mucho tiempo, viniéramos a dar testimonio. Yo he sido un pecador, pero aparte que en nuestro caminar cristiano pudiéramos decir, y en mi caminar cristiano me he equivocado tantas veces. Así como en los tiempos de Juan el Bautista. Dijéramos, sí, porque me la pasé 3 meses sin perdonar de todo corazón a aquel hermano que me dijo, que me hizo. Eso le daría mucha gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y purificaría y alinearía nuestros corazones. Por supuesto que sí. Sería de mucho provecho para nosotros mismos. Entonces, qué importante es que nosotros seamos ese pueblo bien dispuesto. Amén. Cerremos los ojos, hagamos una oración, pidámosle al Señor que nos ayude a ser ese pueblo bien dispuesto. Padre, tú enviaste a Juan, lo enviaste para prepararle el camino al Rey, para preparar el corazón, para preparar el escenario, para preparar el auditorio, Señor. Y ese auditorio somos nosotros, Señor. Algunos pertenecemos al primer grupo o pueden pertenecer a ese primer grupo.
Hoy tú los trajiste y están escuchando el Evangelio por primera, segunda, tercera, quinta ocasión, Señor. Y está claro que te hemos deshonrado y te hemos ofendido. Y está claro que nos muestras tu buena voluntad. Ayúdanos a responder conforme a esa buena voluntad. Ayúdanos a estar en esa expectativa y en ese deseo del perdón de nuestros pecados, Señor. Algunos otros, Señor, somos del segundo grupo de personas, aquellos que tenemos mucho tiempo escuchando tu palabra, que lo hacemos cada domingo. Señor, que en nosotros haya el corazón preparado y la nobleza que hubo en esos pocos, como Nicodemo, que supieron ir, reconocerte como Salvador y confesar que no estaban listos y dispuestos. Que así sean nuestras vidas, Señor. Quita toda piedra, todo estorbo, como decían los profetas Malaquías e Isaías, Señor, que se enderecen los caminos torcidos, que se enderecen los pensamientos, para que tu palabra sea recibida todos los días, en este ciclo que vamos a seguir hablando de tu palabra, por un pueblo bien dispuesto, Señor, bien dispuesto. Que así estén nuestros corazones, dispuestos. Que encuentres corazones arrepentidos, deseando cambiar, deseando ser dirigidos por tu palabra, deseando ese perdón, deseando esas nuevas llenuras del Espíritu, deseando ese bautismo del Espíritu del que habló Juan, Señor. Que encuentres un auditorio así en las siguientes reuniones, pero todos los días en nuestras casas. Que encuentres un pueblo con hambre y con necesidad, Señor. No un pueblo dormido, no un pueblo disipado, no gente distraída, sino un pueblo que esté anhelando que tú le visites y le bendigas. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado, por la gracia que derramas en tu palabra, por cada alma, por cada amigo, por cada hermano que vino y que está hoy aquí presente, por los hermanos que nos escuchan también en internet, por los amigos, Señor. Padre, que lo que nos has hablado hoy permanezca no esta semana, permanezca para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.